hoy, pues, Joaquín Robles Linares, nuestro amigo, nuestro historiador de cabecera, está con nosotros como todos los viernes y un tema muy, muy especial y un tema muy actualizado y un tema que, bueno, lo hemos vivido esta semana sobre todo a partir del día 1 de enero. No, murió el 31. El 31 murió. falleció el doctor Samuel Ocaña García y a partir de ahí, bueno, pues muchas cosas se hablan de él, se dicen, se comentan y bueno, pues qué mejor que Joaquín Robles Linares, que es un experto y es un historiador y es alguien que se documenta y nos platique este tema. Joaquín, primero que nada, feliz año. Muchas gracias, Joaquín. No, hombre, muy feliz año a todos ustedes. Ya saben que les deseamos lo mejor. Esperamos que este año sea muy, muy positivo para todos y particularmente también para aquellos que nos ven en sus casas. Y efectivamente, yo quisiera, ¿qué tal? Les propongo a ustedes, más que una exposición mía, algo así en la cual yo esté hablando, platiquemos un poco del doctor Samuel Ocaña entre los tres, porque los tres lo conocimos y los tres vivimos su época. Y hablo de épocas porque creo que con la muerte del doctor Ocaña, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, se cierra una época interesantísima de la vida de Sonora, de la política de Sonora, pero también de las formas y de los políticos que añoramos en muchos sentidos, esos personajes instruidos, cultos, atentos, cercanos a su origen como era el doctor Ocaña. Para empezar esta conversación, yo nomás les diría que nació en Aribechi en 1931, en una familia típica de la Sierra Sonorense. Desde muy niño empezó a estudiar ahí, después se trasladó a Hermosillo, fue alumno de la Cruz Gálvez, de esa institución creada por Plutarco Elías Calles. Además, con los años se va a Nayarit, termina su educación, luego viaja a la Ciudad de México, pero también algo que a veces no se conoce es que fue obrero de textiles de Sonora. Así es. Aquellos que tengan más o menos una edad ya considerable se acordarán que en el Boulevard Quino había una gran fábrica de textiles y ahí trabajó el doctor Ocaña. O sea, en ese pequeño espacio entre la Cruz Gálvez y la fábrica de textiles estuvo este personaje tan importante. Con el tiempo, él se va a la Ciudad de México y además, fíjese que aquí hay algo en su biografía que a mí me llama mucho la atención. Particularmente, tiene contacto con la izquierda oficial de la época, con Lombardo Toledano, todos aquellos personajes que formaron el PPS, pero por otro lado, tiene la posibilidad, precisamente Carrillo Marcor y todos esos personajes cercanos al PPS, particularmente Carrillo Marcor, lo acerca con su pariente Adolfo de la Huerta Marcor, y ahí Samuel Ocaña es recibido por aquel expresidente de México y revolucionario, un hombre pues especial en la historia de Sonora y en la historia de México, como era Adolfo de la Huerta, y Adolfo de la Huerta lo adopta primero como auxiliar de oficina, pero con el paso del tiempo, Ocaña se acerca a este personaje a tal grado que en ocasiones lo acompañaba a las audiencias con el presidente de la República, quedándose afuera el doctor Ocaña y platicando con los personajes que ahorita son históricos, ¿no? Yo creo, y eso es una apreciación mía, que esta figura de Adolfo de la Huerta lo marcó al doctor Ocaña, porque hay que recordar que de la Huerta fue un hombre probo de los revolucionarios que le puede uno criticar todo, pero nunca un acto de corrupción. Y creo que en este sentido, Ocaña quedó marcado por Adolfo de la Huerta a tal grado que cuentan las crónicas que lo acompañaba, incluso lo ayudaba a caminar. Hay que recordar que Adolfo de la Huerta muere en el 59, ya era un hombre grande, estoy hablando de los años 55, 56, que era en la época en que él participaba. Pero bueno, Ocaña con el paso del tiempo se desilusiona del PPS, de aquella izquierda de Lombardo que viajaba en Cadillac y vivía en las lomas, ¿no? Entonces
se da cuenta. Y tenía 20 sacos que... del mismo color, ¿no? Así es. Entonces se da cuenta que pues no era el camino que él aspiraba. Regresa a Sonora, se hace neumólogo, estudia medicina en el Poli, se hace especialista en neumología y llega a ser director de hospital aquí en Navojoa, donde él se radica, empieza una carrera al mismo tiempo profesional y una carrera política, porque fíjate que en 1973 coincide con un casi paisano de él, porque pues, él era de Aribechi, pero Carlos Armando pues era de Zaguaripa. Y entonces se encuentran y obviamente aquel personaje inteligente, un profesionista destacado, un hombre preparado que además tenía la vertiente profesional, bueno, también tenía la vertiente política, ya estaba en el PRI, había estado escalando posiciones y entonces llega a ser presidente municipal de Navojoa. Hay un quiebre histórico que a ustedes les ha haber tocado vivir, que es cuando Carlos Armando renuncia a la gobernatura, perdón, en 1976. Y Alejandro Carrillo Marcor llega a Sonora, era senador por Sonora, llega a Sonora a suplir aquel gobierno que había caído de Carlos Armando Viebrich, y se acuerda de un muchacho que había conocido en los años 50 en la Ciudad de México, que era Samuel Ocaña, y se lo lleva de subsecretario de gobierno. Entonces, ahí inicia una segunda etapa del doctor Samuel Ocaña, donde empieza a escalar posiciones y se hace ya el personaje que más o menos todos empezamos a conocer. Nada más quisiera dar un detalle, cuando viene la sucesión, y esto lo hago particularmente por Hilario, que conoció muy bien al gran periodista del sonorense, Tapia, Enguerrando Tapia, que en una de sus columnas, cuando viene la sucesión del año 79, famosa, en una de sus columnas dice que aquellos que creen que Samuel Ocaña podía ser candidato a la gobernatura era como creer que los naranjeros podían ganar la Serie Mundial. Sí, pues los naranjeros ganaron la Serie Mundial. Ganarle a los Yankees, dijo. A los Yankees, bueno, el caso era lo mismo, o sea, sí. Llegar, pero lo curioso es que en política mexicana los naranjeros le pueden ganar a los Yankees. No, y te voy a decir, y el remate fue, después para disculparse, dice, ganaron los naranjeros y qué. Sí, y hay, no, nada más un detalle, fíjate, porque averigüé, dije, Enguerrando platicando de deportes, Enguerrando había empezado como cronista deportivo el 58, entonces sabía de lo que hablaba. Una columna que firmaba como Dando Guerra. Eso, fíjate que el nombre no lo sabía, pero bueno, y entonces ahí llega la segunda etapa o la tercera de este personaje, y llega a la gobernatura. Quisiera, ¿por qué hablo de épocas? Porque hay cosas del doctor Ocaña que sí marcan una temporalidad. Una, creo que es el último gobernador que llega a esta posición de poder sin realmente competencia. No tuvo una oposición seria como la tendría después don Rodolfo Félix Valdés en la persona de Adalberto Rosas. Sin embargo, aquí se cierra esa época, pero también hay que entender que el doctor Ocaña fue el primer gobernador. Bueno, había Faustino ya tenido la experiencia en la capital, pero que llega a tener dos ciudades importantes de Sonora en manos de la oposición. Aquí en Hermosillo con ¿cómo se llamaba, Hilario? Casimiro Navarro. Y en Cajeme con Alberto Rosas. Entonces, creo que es el fin de la época, pero el inicio de aquella incipiente democracia mexicana que empezó a dar pasos y que gracias a personajes como él o como otros se hicieron a un lado, entendieron su momento y su tiempo y le dieron posibilidades a otras expresiones. Yo quisiera que esta conversación pues tuviera también
las opiniones de ustedes, porque ustedes lo conocieron. Y sé que, por ejemplo, en el caso de Víctor, una de las situaciones que esté aquí en Sonora es precisamente en la época del doctor Ocaña. Sí, precisamente en el año de 1983, Joaquín, en su cuarto informe de gobierno, tuve la oportunidad de venir, yo trabajando en la Ciudad de México para Canal 13, con el reportero que venía a cubrir ese evento, que era Raúl Sánchez Carrillo, un amigo mío de allá, y le comenté, oye Raúl, me gustaría poder hablar con el doctor Ocaña, con el gobernador. Me dice, ¿y eso? Le digo, pues es que quisiera, me gustaría ir a vivir y a trabajar a Sonora. Pero ¿y eso? Pues porque mi esposa es sonorense, ¿no? Y órale. Y llegué y tuve la oportunidad esa misma tarde, el día del informe, ya en su oficina, ya él muy tranquilo y todo ahí, que me recibiera una persona que pues ni al caso yo, pero bueno, tuve la suerte, la oportunidad porque el periodista, mi amigo, era muy amigo de Eduardo García Puebla. Y Eduardo García Puebla era el secretario particular del doctor Ocaña. Entonces, a través de él se hizo y pude entrar con el doctor Ocaña 2 minutos, 3, no sé. Y a sus órdenes, ya así broncón como era, ¿no? Y le dije, pues doctor, se trata de esto, fíjese que soy periodista, tengo una comunicación de esto, trabajo como productor en la Ciudad de México, en estos noticiarios, y quiero venirme acá a Sonora a trabajar. Pero dice, ¿pero de dónde es usted, mi amigo? No, pues yo soy de Veracruz. ¿Y qué anda así? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere acá en Sonora? No, pues mi esposa es sonorense. Bueno, yo no dije nada. Así me dijo. Bueno, yo no dije nada. Y eso fue en septiembre de ese año 1983. Y el 4 de enero del 84, Joaquín, yo estaba llegando ya aquí en mi carro con mi tambache de cachivaches y mi esposa y yo a instalarnos y a quedarnos aquí en Hermosillo. Eso fue parte de la historia. Pero además me tocó un tema muy bonito, porque fíjate que en ese año, en 1984, el doctor Ocaña compra lo que es Canal 6 de Hermosillo. Es lo que te iba a preguntar. Ya era Telemax, ¿no? ¿Verdad? No. Era Canal 6, la Espiga del Noroeste, y se lo compró a don Raúl Azcárraga, que ya estaba cerrando el trato, o ya lo había cerrado, con José Alberto Gili, ¿sí? Y José Alberto Gili, pues ya prácticamente el grupo del Imparcial tenían esta concesión, una concesión que era única y exclusivamente aquí en Hermosillo. Y pues el doctor pues se movió por cielo, mar y tierra y consiguió negociar con don Raúl Azcárraga y le compró la televisora. Bueno, en ese momento estoy hablándote de mediados de año, mayo, junio prácticamente, cuando el doctor pues busca director para ese canal. Yo estuve ahí entre los nominados, no fui porque pues no era del Estado y pues creo que era muy normal. Y pone a Fortino León Almada. Fortino León Almada como director, primer director de la televisión oficial aquí en el Estado, y yo a un lado de Fortino, pues en la parte de la producción y de las noticias. Y ahí empezamos y después viene la historia de Telemax. Y en ese inter también poco antes, sí, el doctor Ocaña le mete mucho dinero, pues digo, le mete ganas y algo de lana al tema de Radio Sonora. Y ahí en Radio Sonora, don Abelardo, el ingeniero Abelardo Rodríguez, un buen amigo, ya falleció Abelardo, igual traía aquí bajo el brazo su carpeta de su proyecto de Radio Sonora y lo sacó adelante. ¿Apoyado por quién? Pues por el doctor Samuel Ocaña. Entonces yo creo que fue un impulsor de medios de comunicación muy importante, al menos de los medios de Estado, olvídate. El doctor Ocaña, mis respetos, y creo que tiene demasiado que ver en todo este desarrollo de la comunicación. Hilario, son mil cosas más, ¿no? O sea, porque tú lo sabes, Joaquín, Hilario lo sabe. El CUM, Centro Ecológico, de universidades. Sí, el CESUES, lo que es ahora la Universidad Estatal de Sonora, el Colegio de Sonora, el CIAD, el INA Sonora, el Centro INA Sonora, la edición más importante de libros de historia, pero no nomás libros. ¿Qué libros publicaron? O sea, ¿qué libros? Yo creo que es el sexenio que la parte editorial más ha publicado, ¿no, Joaquín? Tú debes de saber eso. Es impresionante lo que hizo el doctor Ocaña. Por ejemplo, la Historia General de Sonora es un documento que hasta la fecha es de consulta extraordinario. Claro. No se ha hecho otro igual. Lo que hizo él.
Así es, que encabezó el ingeniero Armando Hopkins. O sea, ve la historia, la sociedad sonorense de historia, donde afortunadamente ahí tuvimos mucha relación con la sociedad. Esta es una creación de él. Él le dio la sede precisamente con la familia Uruchurtu, de la cual él tenía mucha relación con don Gustavo, con el doctor Gustavo Uruchurtu, hermano de don Ernesto. La obra cultural de Ocaña es impresionante, pero no nomás eso. Fíjense que hoy le hablé al ingeniero Alejandro Moreno Lauterio, que es un personaje de la ingeniería muy importante, para preguntarle de las presas. Y él me dijo, lo de las presas son 7 presas, la Bachoco, que está en Esperanza, la Cuquiarachi, que está en Fronteras, el Cajón de el Napas, Tápiro, que está en Cumpas, el Tápiro, que está en Cumpas, la Cocorocá, que está en Villa Juárez, Cajón de Onapa, que está en Arivechi, la de Bacanora, que está en Bacanora, y el Teópari, que está en Pueblo de Álamos. ¿Qué importancia tienen estas presas? Bueno, eran obras de pequeña irrigación que producían unidades de riego precisamente para agricultura a los pueblos, y hacían algo que nadie ha vuelto a hacer: evitar la migración, para que la gente se quedara en esos lugares, se arraigara y evitara precisamente esa migración y ese congestionamiento en la capital. Además, otra obra importantísima, mira, ahí tienes un libro extraordinario, ¿no? Este libro es un libro que hizo Jorge Rusek Martínez, que es un guaymense. El actor. Ajá. El actor guaymense. Y él le gustaba mucho la fotografía y le dejó, el doctor Ocaña le pidió este libro. Y este libro, cuando tú ibas de visita con el doctor Ocaña, que lo ibas a visitar, pues que fueras un personaje de la política, de lo que fuera, él te regalaba este libro. Él tenía ahí en su oficina una cantidad determinada ahí, y era un libro que personalizaba y lo regalaba él de manera directa. Y este libro, por eso lo conservo yo aquí, lo tengo en la oficina, ahorita lo agarré rápidamente, editado, y dice Gobierno del Estado, 1979-1985, imágenes de Jorge Rusek. Y es una joya, sí, es una joya, ¿eh? Es una joya y es un libro de veras que a mí me encanta y seguido lo pongo a ver. Y lo que más detona aquí, por ejemplo, es la parte de las presas, Joaquín. Habla mucho de las presas de Sonora. Es que hizo esas presas. Y de las etnias. Y de las etnias. Y además hay otra obra que no se conoce, que es el inicio del canal Fuerte Mayo, que me decía el ingeniero Moreno Lauterio. Ajá. Es una obra importantísima que es vía estatal, sale del área del fuerte, de una presa, y va, y después se conectó, hizo una obra importante que irriga una cantidad considerable de tierras. Eso nada más en las obras de ingeniería. También hizo algo que a lo mejor mucha gente pasa por ahí, ni cuenta se da, que es el puente del Vado del Río. Ah, claro. Sí. Claro, posterior a la inundación. Así es, sí, no existía. Así es. Y entonces la obra del doctor es impresionante, el CUM, en fin, en esos 6 años, creo yo que el Estado en sí cambió su rostro, y eso estamos hablando de obras locales, porque hizo obras también en otras partes del Estado, en otras ciudades, y además le dio un rostro distinto. Miren, también era un hombre de muy buena memoria, gracias a Dios tuvimos la fortuna de conocerlo y de tenerlo más de 90 años. En una ocasión, estando yo en la Sociedad Sonorense de Historia, se comunicó conmigo un gran investigador, un director de la Escuela de Ciencias Sociales de la UNAM, el doctor Manuel Perló Cohen, que estaba haciendo una biografía de Uruchurtu. Joaquín, nos queda un minutito. Bueno, gracias a Dios, tuve la fortuna de unir aquí en mi casa, en una comida, al licenciado Acuña Griego, al doctor Ocaña y a este gran investigador que hizo la biografía de Uruchurtu, y ojalá hubiéramos tenido cámaras y micrófonos para haber grabado aquella conversación, sí, y aquellas anécdotas y aquellos testimonios de estos personajes que tuvieron contacto precisamente con uno de los políticos más brillantes que ha tenido el Estado. Sin embargo, la sencillez del doctor Ocaña y además su experiencia,
pues fue impresionante y para mí, para nosotros, fue un privilegio haberlo tenido aquí. Claro. Joaquín, pues muchísimas gracias. Descanse en paz el doctor Samuel Ocaña, a su familia, pues nuestro más sentido pésame, a cientos de amigos que también lo querían muchísimo. Y bueno, hay que reconocer y recordarlo como un gran gobernador del estado de Sonora. Así es. El fin de una época, el fin de un espacio de tiempo importantísimo para la historia de Sonora y además con una gran admiración de muchos de los sonorenses que tuvimos la suerte de conocer. Muy bien. Joaquín, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, feliz año. Y Joaquín Robles Linares, nuestro historiador, nuestro amigo, y el tema, doctor Ocaña García.